Querido Padre que estás en el cielo, te pedimos sabiduría en este momento, te pedimos que dirijas esta reunión, que puedas ayudarnos a entender tu palabra y el santuario que vamos a comenzar a estudiar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a comenzar un estudio acerca del santuario, acerca de por qué es tan importante saberlo, por qué está tan entretejido en la historia de la Iglesia Adventista, ¿no? Y por qué es tan importante estudiar para comprenderlo, ¿no? Eh, el tema del santuario es un, un- está ahí involucrado en el tema del santuario un suceso que fue lo que le dio inicio al movimiento adventista, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros. Vamos a comparar qué es lo que se creía hasta el momento popularmente con respecto al santuario, eh, qué es lo que nosotros entendemos ahora y a dónde queremos llegar, porque sabemos que hay muchas cosas que todavía no se entienden del todo, hay conflictos que aún no se han llegado a resolver, entonces queremos estudiar en profundidad y comprender en qué consiste todo esto, ¿no? Así que acá tengo una presentación para mostrarles que dice, bueno, la necesidad de comprender el santuario, ¿no? Una evaluación histórica de lo que significó el santuario para el adventismo. Nosotros sabemos que todo esto empieza, eh, bueno, antes de hablar cómo empieza, primero estas dos citas clave de Elena de White, donde nos dice el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista, era la declaración hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, ¿no? De esto se habla mucho en la iglesia adventista, se habla mucho del santuario, se habla mucho de la purificación. Conocemos qué pasó en 1844, cuál fue el error, ¿no? Ellos creían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra. Eso los llevó a esperar la venida de Jesús. Eso los llevó a no considerar qué pasaba si Jesús no venía en esa fecha. Y algunas cositas más que vamos a ver en las próximas lecciones que llevaron al chasco, ¿no? Se podría haber evitado con el marco correcto probablemente, pero el marco correcto vino muchos años después, ¿no? El marco correcto llegó en 1888. Con ese marco no hubiera habido un chasco probablemente. Eh, y después en la carta 208 de 1906, ella dice, la comprensión correcta del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver específicamente el tema de la purificación, tocar un poco un tema de lo que es el continuo, qué es lo que dice que es el continuo, qué creían los mileritas, ¿no? Cuando decimos los mileritas nos referimos a los adventistas hasta 1844, eh, de acuerdo a los que seguían las enseñanzas de William Miller, ¿no? Eh, y de ahí en adelante nos referimos al movimiento adventista como el movimiento que siguió después del chasco con el estudio. Entonces, nos queda claro que esto es importante, es básico, está entretejido en la historia adventista de una forma muy profunda y necesitamos comprenderlo desde, desde cero, básicamente, ¿no? Eh, bien. Fíjense cuál fue el impacto que uno de los pioneros, J.M. Andrews, dijo un poco más adelante, que sigue siendo hasta el día de hoy. No existe un hombre capaz de refutar el argumento cronológico según el cual los 2300 días concluyen en ese momento, ¿no? Nos referimos a la profecía de los 2300 días que terminan en 1844. Eh, Además del chasco y además de todo, tanto el movimiento millerita como el movimiento adventista hasta el día de hoy, no hay evidencia en contra de que los 2300 días terminen en 1844, ¿no? Entonces, eso es una constante que sigue estando vigente hasta el día de hoy. Eh, y bueno, entendemos que esa es la verdad, ¿no? Entendemos que esa es la interpretación correcta de la profecía de los 2300 días. Eh, Fíjense que el error que todos conocemos popularmente en aquel momento fue que interpretar que la purificación del santuario era la purificación de la tierra, por lo tanto tenía que ser la segunda venida de Jesús. No obstante, esto fue en 1844. En 1831, un poco más cerca del principio o de mediados del estudio de William Miller, él dice lo siguiente, en una carta que él está escribiendo a un amigo, a un anciano, ¿no? Él dice lo siguiente, fíjense,
La primera prueba de la que disponemos en lo que respecta al momento de la segunda venida de Cristo se encuentra en Daniel 8:14. Hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Por días, debemos entender años, ¿no? Él ya tenía establecido el principio de día por año. Por santuario, entendemos la iglesia. Esto es lo llamativo, porque él acá, en 1831, dice que el santuario es la iglesia. Después su interpretación cambió, que fue lo que llevó al chasco, ¿no? Pero en un estudio temprano en su vida, y quizá obteniéndolo de la misma Biblia, ¿no? Él entiende que el santuario es la iglesia, en aquel momento, ¿no? Esto después cambia en su entendimiento y en el entendimiento de los miguelitas en general. Y podemos suponer razonablemente que purificado significa la redención completa del pecado, tanto del alma como del cuerpo, tras la resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez sin pecado para la salvación. Esto lo escribe William Miller a un tal anciano Andrews el 15 de febrero de 1831, ¿no? Todavía faltaban unos 13 años para lo que sucedió en 1844. Entonces, en esta etapa relativamente temprana, Miller tenía una comprensión correcta de lo que era el santuario. Y vemos que más adelante eso cambia, ¿no? Y bueno, yendo particularmente al tema del chasco en sí, ¿no? Eh, este fue un movimiento muy grande, fue un movimiento que no tiene comparación en cuanto al fervor y la unidad que hubo en ese momento. Es comparable a lo que pasó en Pentecostés en el tiempo de los apóstoles. En cuanto al estudio profundo de la Biblia que hubo y no a la revelación, sino al descubrimiento de la luz que está en la Biblia, es comparable a lo que sucedió con, eh, no me sale el nombre ahora, 1517, el reformador alemán, Martín Lutero. Eh, es comparable con eso, ¿no? Entonces fue un movimiento muy grande, fue un movimiento muy importante, muchísima gente involucrada. eh, y esto lleva a que haya un fervor muy grande y a que haya un, una comunión con Dios muy grande, una oración muy grande, un movimiento espiritual muy grande, como para decir, como dicen muchos hoy en día, lo que ustedes proponen adventistas que pasó en 1844, lo único que están tratando de hacer es tratando de, de esconder su error, ¿no? Eh, pero hubo mucha oración en ese tiempo, hubo mucho fervor como para que eso quedara sin respuesta, ¿no? Así que no es cuestión de accidente o no es cuestión de error, porque no creo que toda esa, ese fervor, esa devoción y esa sinceridad haya quedado sin respuesta, ¿no? Por eso existe el adventismo hoy en día. Le voy a leer un poco acá lo que escribe Hiram Edson, una persona relacionada con el movimiento del chasco, en una carta, ¿no? Una carta personal que escribe él como un relato de todo lo que sucedió. Este fue el impacto, para que nos pongamos en contexto, no solamente en términos teológicos de qué significa esto, qué significa aquello, sino lo que pasó adentro de las personas, ¿no? Porque eso también tiene mucha relevancia. Fíjense lo que dice él. El día había transcurrido y nuestra decepción se convirtió en una certeza, ¿no? Está hablando del día en el que iba a venir Jesús, a medida que pasaba, ¿no? Nuestras más queridas esperanzas y expectativas se habían hecho añicos y nos invadió un espíritu de llanto como nunca antes había experimentado. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no habría sido comparable. Lloramos y lloramos hasta el amanecer, ¿no? Esta es la experiencia del pueblo de los mileritas después del 22 de octubre de 1844, cuando Cristo no vino, ¿no? Él dice, reflexioné en mi interior diciendo, mi experiencia del advenimiento ha sido la más enriquecedora y brillante de toda mi vida cristiana, ¿no? A esto me refiero. Para muchos esta había sido la experiencia más grande que habían tenido en su vida, espiritualmente hablando, ¿no? Si esto hubiera resultado un fracaso, ¿qué valor tendría el resto de mi experiencia cristiana? ¿No? ¿Ha resultado la Biblia un fracaso? ¿Acaso no hay Dios, ni cielo, ni ciudad natal dorada, ni paraíso? ¿Es todo esto solo una fábula ingeniosamente ideada? ¿No hay realidad alguna en nuestras más queridas esperanzas y expectativas respecto a estas cosas? Y así teníamos motivos para afligirnos y llorar si todas nuestras queridas esperanzas se habrían perdido. Y como he dicho, lloramos hasta el amanecer.
Esta fue más o menos la experiencia de aquel día de lo que le pasó al pueblo milerita cuando en el chasco, vamos a decir, en el de que Cristo no había venido. Entonces ellos empiezan a plantear estas cosas. Sabemos que una gran parte se apartó, se fue a otras denominaciones, se fue al ateísmo, se fue a la incredulidad, eh, ¿sí? Justamente porque no pudieron soportar esta prueba que acá está mencionando Gina Melson, ¿no? Entonces este es un punto de quiebre en el que o seguís estudiando y ves en qué te equivocaste, para eso uno tiene que admitir un error, o, o uno deja todo, ¿no? Eh, Él sigue relatando un poco más y dice, al repasar una vez más las experiencias pasadas y las lecciones aprendidas, y al recordar cómo, cuando nos encontrábamos en situaciones difíciles en las que necesitamos luz y ayuda, y acudíamos al Señor, Él nos había respondido con su voz y de otras maneras. Empecé a sentir que podría haber luz y ayuda para nosotros en nuestra angustia actual. Les dije a algunos de mis hermanos, vayamos al granero, ¿no? Entramos en el granero, cerramos las puertas tras de nosotros y nos postramos ante el Señor. Oramos con fervor, pues sentíamos nuestra necesidad. Continuamos orando con fervor hasta que el Espíritu nos dio testimonio de que nuestra oración había sido aceptada y de que se nos daría luz para que nuestro chasco quedara explicado, aclarado y resuelto de forma satisfactoria, ¿no? Entonces, qué hace Hiram Edson? Básicamente se remite a las experiencias pasadas, donde ellos estudiaban la Biblia, no sabían cómo resolver algo, oraban, Dios les daba la respuesta y así avanzaban, ¿no? La aflicción desaparecía. Entonces él se remite a eso para poder seguir avanzando a pesar de ese chasco tan terrible, ¿no? Que es una de esas situaciones que puede llevar a uno a tambalear, a dudar, a apartarse, pero él, junto con muchos otros, permanece firme en la, en la convicción de que Dios todavía estaba ahí, de que la Biblia es real, de que hay un cielo, de que hay una ciudad dorada, ¿no? De que hay un santuario y todo lo demás. ¿Cuándo cambia esto, no? ¿Cuándo pasa? ¿Cuál es el punto de quiebre? Pasar de esta interpretación errónea, el chasco y todo ese sufrimiento, a decir, bueno, empezamos de vuelta. Cuenta él, ¿no? En esta misma carta. Después del desayuno, le dije a uno de mis hermanos, vamos a ver cómo están y a animar a algunos de nuestros hermanos. Claro, recordemos que muchos habían pagado sus deudas, habían vendido sus casas, se habían quedado sin nada, habían repartido todo, porque esperaban la venida del Señor, ¿no? Entonces, muchos habían perdido completamente todo, todo el esfuerzo de una vida, de lo que habían construido, ¿no? Imagínense ustedes, 20 años trabajando, compran un terreno, construyen su casa, venden todo, reparten todo y llega el chasco de que Jesús no viene, ¿no? Entonces era empezar de cero de vuelta y muchos se encontraban en situaciones económicas complicadas después del chasco, ¿no? Estaban en situaciones difíciles. Dice, partimos, sigue contando él, y al atravesar un gran campo me detuve más o menos a mitad del camino, ¿no? Es interesante lo que pasa ahora, dice. El cielo pareció abrirse ante mi vista y vi con nitidez y claridad que, en lugar de que nuestro sumo sacerdote saliera del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra, el 10º día del 7º mes, al final de los 2300 días, él entró por primera vez ese día en el segundo compartimento de ese santuario y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a esta tierra, que acudió a las bodas en ese momento, en otras palabras, ante el anciano de días, para recibir un reino, dominio y gloria, ¿no? Como está detallado en el libro de Daniel, y que debemos esperar su regreso de las bodas. Y mi mente se dirigió al capítulo 10 del Apocalipsis, donde pude ver que la visión había hablado y no mentía. El 7º ángel había comenzado a tocar la trompeta, habíamos comido el librito, había sido dulce en nuestra boca, se había vuelto amargo en nuestro vientre, amargándonos todo nuestro ser, ¿no? La experiencia de Apocalipsis 10 era todo lo que ellos estaban pasando en ese momento, ¿no? Sigue diciendo, al repasar una vez más las experiencias pasadas y las lecciones, esto ya lo leí, perdón, dice, en relación a Apocalipsis 10,
que debemos profetizar de nuevo, etc. Y que cuando el séptimo ángel comenzó a tocar la trompeta, se abrió el templo de Dios en el cielo y se vio en su templo el arca de su pacto, ¿no? Sigue contando, mientras estaba allí de pie en medio del campo, mi compañero pasó junto a mí, casi sin que pudiera oírlo, antes de darse cuenta que no estaba allí. Me preguntó por qué me había demorado tanto. Le respondí, el Señor estaba respondiendo a nuestra oración matutina, arrojando luz sobre nuestro chasco. Hablé de estas cosas con mis hermanos, ¿no? Entonces acá Hiram Edson obtiene de parte del Señor una luz acerca de qué es lo que estaba pasando y obviamente esto habrá sido un alivio muy grande, ¿no? Para ellos. Eh, Él conversa estas cosas con sus hermanos y ahora comienza un nuevo proceso para el movimiento adventista. Él sigue contando, el hermano Han y yo mantuvimos una reunión para deliberar sobre la conveniencia de publicar esta luz sobre el tema del santuario, ¿no? Ahí se ponen de acuerdo para decir, bueno, esta revelación que nos acaba de llegar acerca de lo que es el santuario, de lo que es realmente la purificación, de qué es lo que pasa en ese momento, qué fue lo que pasó el 22 de octubre de 1844, dice, bueno, vamos a publicarlo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo milerita ahora estaba disperso y a aquellos que habían quedado con algo de esperanza acerca de la venida del Señor, eh, esto les podía venir muy bien, ¿no? Podía ser un alivio para ellos también. Y podía volver a reunirse ese pueblo para seguir estudiando, para seguir avanzando, ¿no? Decidimos que era justo lo que necesitaba el remanente disperso, pues explicaría nuestro chasco y encauzaría a los hermanos por el camino correcto. Acordamos compartir los gastos entre nosotros y le dijimos a Crozier, ¿no? O.R.L. Crozier, uno de los pioneros, escribe sobre el tema del santuario, publica otro número de Day Down, o sea, en una revista, y nosotros intentaremos sufragar los gastos, ¿no? Este artículo de Crozier es clave, es importantísimo, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Así lo hizo y se envió Day Dawn con la luz sobre el tema del santuario y ese número llegó a manos del anciano James White y de Joseph Bates, quienes respaldaron de buen grado esa opinión, ¿no? Ahí es como se hace la conexión, ¿no? Hay otro en otro escaneo de la misma fecha, de la misma época, que no, en el escaneo no se ve de quién es, quién lo escribió, pero se puede ver el apoyo, ¿no? Dice, hemos examinado con espíritu de oración el tema presentado por el hermano Crozier a la luz de la palabra de Dios y estamos plenamente convencidos de que es alimento oportuno y que si se examina y se comprende adecuadamente, resolverá muchas dudas que tienen muchos hermanos en estos momentos, ¿no? Esto no sabemos quién lo escribió, pero está, está archivado, está almacenado, es una muestra de apoyo, en este caso humano, plenamente humano, a lo que Crozier escribe en ese momento, ¿no? Le escribe un artículo acerca acerca del santuario, ¿no? Eh, Ese es el aporte de O.R.L. Crozier, que si ustedes lo buscan, en internet sale, si no yo lo puedo dejar, después cuando lo subamos a YouTube, lo puedo dejar en el link del video, todo lo que este artículo dice acerca del santuario, ¿no? Es un artículo de unas 30 páginas donde le explica muchos puntos acerca del santuario y lo pone en comparación con lo que, tanto como lo que los mileritas creían acerca del santuario, como lo que el protestantismo popular cree acerca del santuario, ¿no? Y acá empieza lo que nos hace distintivos con respecto de las demás iglesias, con respecto al estudio de lo que es el santuario, ¿no? Fíjense, más o menos en resumen, el argumento central del artículo, lo que dice el artículo es lo siguiente. Primero dice que el santuario de Daniel 8:14 no es terrenal, ¿no? No es la tierra, no es Palestina, no es Israel, no es ningún lugar de la tierra, básicamente. Eso es lo que plantea el artículo, ¿no? Eh, hace referencia a la Nueva Jerusalén, de la cual Cristo es ministro, y ustedes van a ver el artículo, él puede agarrar y pone 20 versículos bíblicos para explicar un solo punto, 50 versículos bíblicos para explicar un punto, ¿no? Es como súper bíblico. Y él va citando uno tras otro todos los textos, todo lo que dicen, y después concluye en lo que significa cada cosa, ¿no? Que es básicamente, según las reglas de interpretación de William Miller, reunir todos los textos
y sacar una conclusión en base a esos textos, y si esa conclusión no contradice todos esos textos, entonces lo más probable es que estemos en lo correcto, ¿no? Eso es lo que plantea William Miller en los principios de interpretación, ¿no? Eh, bueno, justamente él recorre unos 50 textos del Antiguo Testamento para ver que el santuario nunca se aplica a una tierra o a una nación, ¿no? Otro punto importante del artículo es que el tabernáculo mosaico, es decir, de Moisés, es sombra del original celestial, ¿no? Él cita algunos textos y explica cómo Moisés construye según un patrón literal que se le mostró, no metafórico, ¿no? No es algo simbólico, sino Moisés ve un modelo y construye en base a ese modelo literal que está viendo. Después habla del doble ministerio sacerdotal, doble tipología, divide el servicio levítico en dos, un servicio diario y un servicio anual, ¿no? El servicio diario es lo que hace el levita, que entra todos los días por el pueblo, y el anual es el que tiene que ver con el día de expiación, que representa la limpieza y purificación nacional de los pecados, que se hace anualmente, ¿no? Entonces él divide en esos dos servicios, el diario y el anual. Después, otros puntos. El importante, vamos a decir, lo que es la bomba del artículo, es que sostiene que Cristo, al descender, primero entra al lugar santo, ¿no? En una fase de intercesión y perdón, y recién al final de los 2300 días, es decir, en 1844, pasa al lugar santísimo, que es esto justamente lo que mencionaba Ira Edson antes, ¿no? Esto es lo que resolvía lo que había pasado con el chasco, ¿no? Acá está, ahí Crozier explica qué es lo que significa realmente el 22 de octubre de 1844, qué pasa, qué hace Cristo, y eso es lo que resuelve lo del chasco, ¿no? Entonces, acá de vuelta tenemos dos fases, ¿no? Así como el servicio diario y el servicio anual, ahora tenemos el lugar santo y el paso al lugar santísimo al final de los 2300 días, donde comienza una fase de juicio o de limpieza celestial, ¿no? Ese es el origen, ahí arranca la doctrina adventista del juicio investigador, ¿no? Que también la vamos a ver más adelante, ¿no? Ahí empieza lo que diríamos el juicio investigador. Otra cosa interesante del artículo, y esto yo no lo sabía, que la mayoría de las iglesias interpretaban que Azazel, el chivo que era mandado al desierto en el día de la expiación, representaba a Cristo. Eso creen la mayoría de las, de las denominaciones, o creían en ese momento, y él interpreta que representa a Satanás, ¿no? Que como interpretamos siempre la iglesia es enviado, ¿cierto? Queda 1000 años atado en la tierra, que representa ese evento, ¿no? Pero la mayoría de las iglesias, la mayoría de las denominaciones creían y creen quizás hasta el día de hoy que representa a Cristo, ¿no? Ese chivo que es enviado al desierto a morir, ¿no? Y otro punto importante que presenta, que nosotros hoy entendemos, ¿no? Creo que en general, es que la expiación no se termina en el Calvario. Hay una distinción entre remisión, que es lo que se logra en la cruz, y el borrado final de los pecados, que es lo que se hace al final, ¿no? Y usa Hechos 3:19, que dice, para que sean borrados vuestros pecados, como el texto clave de esa interpretación, ¿no? Lo que creen la mayoría de las iglesias es que con la cruz, en la cruz empezó y terminó todo, ¿no? En ese evento de 24 horas fue clave para la historia de la humanidad y ya no hace falta más nada, ¿no? O sea, no está pasando más nada. Entonces, fíjense, ¿por qué es relevante esto? En resumen, ¿no? Según Crozier y el movimiento ahora adventista, la expiación es un proceso de dos etapas, está el perdón en la cruz y la limpieza o juicio celestial, mientras que el catolicismo, la ortodoxia, el protestantismo de aquel momento, hasta aquel momento, no digo que ahora no sigan creyendo lo mismo, puede ser, con consumado es un acto único y completo, ¿no? O sea, en ese evento de 24 horas de la muerte de Jesús, ese fue todo su sufrimiento.
Pero el marco de 1888 después, más adelante, nos da otra perspectiva de eso, ¿no? Nos ayuda a resolver esto. Como les digo, en todo este tema de lo que pasó con los milleritas y lo que propone Crozier después y las declaraciones de Elena de White que vienen después, quedan cosas como parece que hay contradicción, ¿no?, entre estas tres partes, pero 1888 llega para resolver todo, ¿no? Que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver probablemente en la próxima. Respecto a Daniel 8:14, los 2300 días, Crozier lo que propone es que son años literales que terminan en 1844, que marcan un evento celestial, ¿no? Algo que pasa en el cielo. Mientras que la mayoría de las demás denominaciones tiene que ver con un evento en el que está involucrado Antíoco Epífanes, que bueno, hay un folleto que después voy a recomendar para que, que explica este tema de Antíoco un poco más en profundidad, y es un evento puramente escatológico, ¿no? Tampoco hay una interpretación muy completa, tampoco hay un estudio muy profundo, justamente porque, bueno, me adelanto al último punto, para las demás denominaciones esto es solamente un estudio, ¿no? Algo aparte que uno puede estudiar si quiere, pero para la Iglesia Adventista es una doctrina fundamental, ¿no? Es algo básico de la Iglesia Adventista. Para los demás es solamente, bueno, no tiene esa fuerza el santuario y los servicios del santuario, ¿no? Bueno, según Crozier y el movimiento adventista, el ministerio de Cristo en el cielo son dos fases sucesivas y diferenciadas: el lugar santo al lugar santísimo, mientras que para todo lo demás de las religiones es una intercesión continua y unitaria, ¿no? No hay una división cronológica en dos despachos. Que de paso, esta división cronológica en dos despachos se termina de resolver también con 1888, ¿no? Porque ellos tenían una visión incompleta de los dos pactos en aquel momento. Me refiero al pueblo adventista, que se resuelve en 1888, ¿no? Crozier habla de un juicio investigador, ¿no? Planta las bases para que de ahí en adelante arranque la doctrina del juicio investigador o la creencia del juicio investigador, mientras que para las demás religiones el juicio es algo que va a pasar más adelante, que está vinculado con la segunda venida de Cristo. Nunca puede ser algo que está pasando ahora, sino que está conectado sí o sí con la manifestación visible de Cristo, ¿no? Y no hay una fase previa de investigación, ¿no? Que bueno, la investigación puede dar lugar a una interpretación un poco particular, ¿no? Pero también vamos a ver más adelante qué significa que haya un juicio investigador y qué es el juicio investigador en realidad, ¿no? A la luz de todo lo que se fue revelando a lo largo del tiempo al pueblo adventista, ¿no? Esta es la razón número uno por la cual este artículo y por la que esta cuestión del santuario es tan relevante. Y la razón número dos, que no es menos importante, de hecho, es esta cita. Acá está. Bueno, la tengo en inglés, como la tengo en inglés, la voy a ir traduciendo, ¿no? Dice, creo que el santuario, que debe ser purificado al final de los 2300 días, es el templo de la Nueva Jerusalén, de la cual Cristo es su ministro. El Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía verdadera luz en la purificación del santuario y que, si era su voluntad, el hermano Crozier debería escribir este punto de vista que nos dio en el Daystar el 7 de febrero de 1846. Si ustedes quieren buscar el artículo, lo buscan con esa fecha y aparece, ¿no? Me siento completamente autorizada por el Señor para recomendar ese extra a todos los santos, ¿no? Esto lo puso ella en uno de sus primeros escritos, que se llama unas palabras para el pequeño rebaño. No me acuerdo cómo se llama en español exactamente, pero lo van a saber ubicar, ¿no? Entonces ella apoya completamente la visión que tiene Crozier acerca de lo que es la purificación del santuario, ¿no? Por eso también es importante. Ahora, ¿qué dice el artículo, no? En esta parte tenemos que prestar atención. Puede ser un poco pesado porque habla de temas
hace un estudio doctrinal profundo, hace un estudio teológico profundo, ¿no? Pero en la medida que vamos leyendo vamos a ir descubriendo más o menos cuál es su punto de vista, eh, y uno puede hacer una comparativa, ¿no? Quizá personal, si uno eh, cree esto, si se lo han enseñado, eh, si alguna vez nos habían hablado de Crozier, nos habían hablado de su artículo, nos habían hablado de esta cita de Elena de White que apoya, ¿no? Este artículo, y cuál es nuestra interpretación hoy en día acerca del santuario, ¿no? Y hacia dónde vamos. Bueno, el artículo dice, o sea, yo acá tengo unos extractos del artículo, ¿no? Son varios, porque el artículo tiene unas 30 páginas y muchísimas, pero muchísimas citas bíblicas, lo cual está perfecto, ¿no? Sería lo ideal, que todos nuestros artículos sean así. Bueno, él dice, el santuario derribado es aquel contra quien Roma se enalteció. Después vamos a ver porque acá hay una discrepancia con lo que decían los mileritas antes. Pero el N. White también apoya lo que decían los mileritas, y ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo resolvemos eso? El santuario derribado es aquel contra quien Roma se enalteció, que era el príncipe del ejército, Jesucristo, ¿no? Esta visión es diferente de la que tenían los mileritas. Y Pablo enseña que su santuario está en el cielo. De nuevo en Daniel 11, 30 y 31, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará, el bastón para castigar, ahí le pone una referencia, contra el santo pacto, el cristianismo, explica él, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los sacerdotes y los obispos católicos, los que abandonan el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas civiles y religiosas que profanarán el santuario y la fortaleza. Es decir, Roma y aquellos que abandonan el santo pacto, ¿no? Esto es la explicación que él da, él pone entre paréntesis para él qué significa cada cosa. Profanarán el santuario de la fortaleza. ¿Qué era esto que Roma y los apóstoles del cristianismo iban a profanar juntos? Esta alianza se formó contra el Santo Pacto y fue el santuario de ese pacto lo que profanaron, lo cual equivalía a profanar el nombre de Dios, ¿no? Algo muy importante que Crozier entiende acá, que es que profanar el santuario y profanar el nombre de Dios está muy conectado, ¿no? Nosotros hoy en día entendemos el nombre de Dios como su carácter, ¿no? Entonces, esto es clave y es muy importante porque esto se pierde durante mucho tiempo y recién se retoma o se recupera mucho tiempo después este principio de que profanar el santuario y profanar el nombre de Dios están conectados, ¿no? ¿Qué sigue diciendo el artículo? Esto equivalía a profanar o blasfemar contra su nombre. Él vuelve a repetir. En este sentido, esta bestia político-religiosa contaminó el santuario y lo derribó de su lugar en el cielo, como profanando su nombre, profanando su carácter. Al llamar a Roma la ciudad santa e instalar allí al Papa con los títulos de Señor Dios el Papa, Santo Padre, cabeza de la Iglesia, etc., ¿no? Básicamente lo que está diciendo es que el papado está imitando lo real, pero con su versión profanada, ¿no? Que nosotros tenemos acá en la tierra. Y allí, en el falso templo de Dios, él pretende hacer lo que en realidad hace Jesús en su santuario. El santuario ha sido pisoteado, al igual que lo ha sido el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, lo que plantea Crozier es que está pasando algo en el cielo, el santuario celestial, y la Iglesia Católica lo está imitando y está haciendo las mismas cosas, pero en su forma falsa o contaminada. Entonces, Cristo perdona, el Papa está perdonando en una versión torcida. Si Cristo intercede, entonces el Papa está intercediendo en una versión torcida y contaminada, ¿no? Eso es más o menos el planteo de Crozier, en general. Sigo leyendo. Al encontrarse, acá está hablando de Jesús, ¿no? Según el texto, como se encontraba en la línea divisoria, acá hablando del momento de su muerte, ¿no? Entre el pacto típico y el antitípico, y acá está la visión que Crozier tenía acerca de los pactos, ¿no? Para allá es un pacto, cronológicamente, y para allá es otro pacto, que después esto se termina de resolver con el mensaje de 1888, ¿no? Pero hasta ese momento esa era la luz que había, ¿no? La luz
eh, otra luz vino más adelante. Jesús, encontrándose en esa línea divisoria entre los dos pactos y habiendo declarado, acababa de declarar que la casa del primero, o sea, el santuario, la casa del primero ya no era válida y había predicho su destrucción, resultaba natural que dirigiera a sus discípulos hacia el santuario del segundo, en torno al cual se concentrarían sus afectos e intereses, tal y como lo habían hecho en torno al del primero, ¿no? Lo que Crocier plantea que lo que quiere hacer Jesús es que toda la dedicación y todos los afectos que ellos tenían por el primer santuario, ahora pudiera dirigirlos al segundo santuario, al celestial, ¿no? Porque él está diciendo que el santuario, eh, el santuario del segundo pacto está conectado con la Nueva Jerusalén, ¿no? El santuario del nuevo, bueno, acá justamente lo dice, el santuario del nuevo pacto está vinculado a la Nueva Jerusalén, al igual que el santuario del primer pacto lo estaba a la antigua Jerusalén, ¿no? Ese es el planteo que hace Crocier en cuanto a cómo son los dos pactos. Sigue leyendo, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, está citando Pablo ahora, no es la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿no? Acá está citando Hebreos 10:1 y 14. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, pero me has preparado cuerpo. Está citando el 4 y un fragmento del 5, ¿no? Estos forman parte de los contrastes o comparaciones que el apóstol establece entre el sacerdocio levítico y el de Cristo. Y hay una semejanza en cada caso, pero el de Cristo es superior al de Leví, ¿no? Entonces, acá Crocier manifiesta una comprensión de los pactos, porque de hecho Pablo lo explica, ¿no? ¿Se acuerdan? El antiguo pacto, o sea, nosotros hoy en día estudiamos los dos pactos y en el primer estudio, al primer vaso de agua que nos echen en la cara de luz acerca de los pactos, decimos, entonces el pacto antiguo era el malo y el pacto nuevo es el bueno, ¿no? Pero Pablo también dice que el antiguo pacto era glorioso, tenía su gloria, hacía su efecto, ¿no?, en las personas y de todas maneras los llevaba a la salvación, ¿no? Crocier acá entiende que el nuevo pacto es mejor, que el antiguo pacto es peor, eh, pero, eh, pero eso no, lo que Crocier quizá no comprende completamente es que el antiguo pacto no queda completamente invalidado en el sentido en el que es explicado después en 1888, ¿no? Pero con su visión de los pactos de ese momento, él siempre está marcando una línea divisoria muy fuerte entre lo que pasó acá y lo que pasa allá, ¿no? Dice, añado uno más, Hebreos 8, 4 y 5, porque si estuviera en la tierra no sería sacerdote, ya que allí hay, él hace una aclaración, muchos, ellos sacerdotes, que ofrecen ofrendas según la ley, los cuales sirven a modo de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, ¿no? Entonces, Crocier está explicando de forma ideal, perfecta y muy clara la comparación entre esto y aquello, ¿no? ¿Cuál es el tema de la comprensión de los pactos? Lo vamos a ver en una próxima presentación. Las características de la realidad, sigue diciendo él, siempre guardan semejanza con las de la sombra. Por lo tanto, las cosas celestiales a las que se refiere este texto deben ser el servicio sacerdotal en los cielos, realizado por nuestro sumo sacerdote en su santuario, pues si la sombra es servicio, la realidad también lo es, ¿no? Entonces, con esto él termina de asentar y termina de afirmar en la mente del adventista o del milerita que el santuario a purificar no podía ser la tierra, ¿no?, sino que tenía que estar en el cielo. Lo que nos deja con una pregunta muy importante. ¿Qué hay que purificar en el cielo? ¿No? ¿Qué está contaminado en el cielo? ¿Qué puede haber contaminado en el cielo? ¿Qué puede haber contaminación allá, ¿no?, que haya que purificar si es el cielo, ¿no? Es una incógnita muy importante que vamos a resolver más adelante, ¿no?, en las próximas presentaciones. Pero es bueno, es un planteo que yo nunca me había hecho, ¿no? ¿Qué puede haber en el cielo para purificar? Bueno, sigue diciendo el artículo.
A través de estos patrones, explica él, por muy limitados que seamos, podemos, al igual que Pablo, ampliar nuestra investigación más allá de los límites de nuestra visión natural hasta las cosas celestiales mismas. ¿Qué está diciendo en esta oración básicamente? Diciendo, con nuestra visión limitada, si tenemos un principio, acá también podemos ver, comparar cómo se vería eso allá, ¿no? Básicamente porque tenemos el principio, ¿no? Aquí encontramos todo el ministerio de la ley cumplido en Cristo, quien fue ungido con el Espíritu Santo y con su propia sangre entró en su santuario, el cielo mismo, cuando ascendió a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro de los lugares santos, ¿no? Pablo, tras hablar de los servicios diarios en el lugar santo y de los anuales en el lugar santísimo, dice, en Hebreos 9:8, el Espíritu Santo daba a entender con esto que el camino de los santos aún no se había manifestado, mientras aún permanecía en pie el primer tabernáculo, que era una figura para el tiempo presente, en el que se ofrecían, ¿no?, los sacrificios, hasta el tiempo de la Reforma. Pero habiendo venido Cristo, sumo sacerdote de las cosas buenas que han de venir, por un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho por manos humanas, por su propia sangre entró en los lugares santos, ¿no? Este principio, o sea, esto también es muy importante de por su propia sangre Él entra en el lugar santo, en los lugares santos, o en el lugar santísimo, o en el santuario, ¿no? ¿Qué sangre es esa? ¿No? Eso también vamos a ver qué significa, ¿no? Porque en la Biblia tenemos dos sangres. La sangre física literal, que sale del cuerpo humano, pero Jesús antes de morir levanta la copa de jugo y le dice, esta es mi sangre, ¿no? ¿Qué representaba eso? Entonces, ¿por cuál sangre Él entra en el santuario? Y eso tiene mucho que ver con la contaminación que se plantea en el santuario celestial. Entonces, ¿cuál es la lógica de Crosier en resumen para cerrar con el tema del artículo de él, ¿no? Entonces, Crosier afirma que el santuario de Daniel 8:11 es el ministerio del santuario celestial de Cristo. Los mileritas tienen otro planteo. Entonces, este ministerio del santuario celestial es derrocado por el papado con su sacerdocio y su evangelio falsos. Aunque no identificó directamente al continuo, no habla del continuo, Crosier, los mileritas sí hablan mucho del continuo, de Daniel 8 como el ministerio de Cristo, todo su razonamiento apuntaba en esa dirección, ¿no? Como que tanto el santuario como el continuo tienen que ver con algo celestial, ¿no? Acá hay un gráfico, lo pueden ver, dice, tenemos el santuario terrenal, que es el tipo, que es el antiguo pacto, después de la muerte de Cristo, o sea, de su ascensión, ¿no? O sea, nos referimos a la muerte como lo que pasa ahí en el año 31. Cristo ministra su sangre diariamente en el santuario celestial y a partir de 1844 Cristo purifica el santuario celestial anualmente con su sangre, ¿no? Mientras tanto, en la tierra, entre el 31 y el 1844, durante los 1260 días, el papado contamina el santuario con un falso sacerdocio echando el santuario por tierra, ¿no? Entonces, predica un falso evangelio, predica un falso sacerdocio y entrega un falso perdón, ¿no? Entonces, el planteo de Crosier es básicamente ese, ¿no? En Daniel 8:11 estamos hablando del santuario celestial, que es echado por tierra por el papado, imitando lo que está en el cielo, pero de una forma falsa, ¿no? Y a partir de 1844, eso termina porque ahora tenemos la luz acerca de lo que significa el santuario y, este, y, y bueno, todo lo que pasa históricamente con el Papa, ¿no es cierto?, que es llevado preso en aquel momento. En el contexto de ellos tenía mucho sentido, ¿no? Ahora, este es el punto de vista del santuario, de la purificación del santuario que entrega Crosier, ¿no? El cual Elena de White dice, Crosier tiene la luz acerca de la purificación del santuario. ¿Qué pasa con los mileritas, no? Fíjense esta cita de Elena de White, en un escrito temprano también de 1851, dice ella, entonces vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio fue añadida por la sabiduría humana. Entonces, si cualquiera de nosotros hoy agarra una Biblia
con más razón en español, y lee el texto de Daniel 8:13, dice continuo sacrificio, ¿no? Elena de White y los Milleritas habían descubierto que esa palabra había sido añadida a la palabra sacrificio. Lo añade el traductor porque es lo que a él le parece, es su marco, ¿no? Su paradigma, su forma de ver las cosas. Entonces, en el afán de querer aclarar el texto, pone sacrificio, pero eso no va ahí, ¿no? Eso es lo que ella plantea, apoyando lo que los Milleritas planteaban, ¿no? Dice, fue añadida por la sabiduría humana, no forma parte del texto, y que el Señor duele la interpretación correcta de la misma a quienes lanzaron el clamor de la hora del juicio. Ahora ella está apoyando a los Milleritas, ¿no? Cuando había unión o unidad, antes de 1844, casi todos coincidían en la interpretación correcta del continuo. Pero desde 1844, en medio de la confusión, se han adoptado otras interpretaciones y han seguido la oscuridad y la confusión, ¿no? El tema es que el continuo, como lo interpretan los Milleritas, después lleva a una interpretación de la purificación del santuario diferente de la de Crozier. Pero Elena de White está apoyando la purificación del santuario de Crozier y está apoyando el continuo de los Milleritas. Pero en la siguiente fase ambas se contradicen, ¿no? Eso es lo que tenemos que resolver, que recién se puede resolver con el marco que establece la revelación que le fue dada a los hermanos, a los pastores Jones y Waggoner en el 1888, ¿no? Que lo vamos a ver a partir de la próxima presentación. Ella sigue diciendo, también he visto que los tiempos no habían sido una prueba desde 1844 y que el tiempo nunca volverá a ser una prueba. Creo que se está refiriendo a la cuestión de el momento en el que la fecha del 22 de octubre de 1844, ¿no? Eso no, una prueba no volverá a ser una prueba. Y también creo que puede estar refiriéndose al hecho de que de aquí en adelante no tenemos más fechas, ¿no? No tenemos más fechas que definir, no tenemos más fechas que determinar. Ya no habrá pruebas de tiempo. Entonces, si uno lee Daniel 8:13, hoy en día dice, entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? El planteo es que la palabra sacrificio está añadida y la palabra la visión del continuo sacrificio también está añadida por el traductor, si uno va al texto original, y que si uno quita las palabras suplidas por el traductor, el texto debería decir, entonces oye un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión, el continuo y la prevaricación asoladora? ¿No? Entonces, básicamente le está preguntando, ¿cuánto durará la visión? La visión contiene el continuo y la prevaricación asoladora, ¿no? Crozier tiene una visión del continuo, los Milleritas tienen una visión del continuo, diferente, ¿no? Aunque Crozier no habla del continuo, podemos ver hacia dónde se está dirigiendo justamente por su interpretación del santuario que es derribado, ¿no? Josiah Litch, en Exposiciones Proféticas, un pionero de la misma época, ¿no? Dice, el continuo sacrificio es la lectura actual del texto inglés, esto precede a la visión de Elena de White, donde lo confirma, pero en el original no aparece nada parecido a un sacrificio. Esto lo reconocen todos. Se trata de una glosa o interpretación añadida por los traductores. La lectura correcta es el continuo y la prevaricación asoladora, estando continuo y la prevaricación unidos por y, ¿no? Y la desolación continua y la prevaricación asoladora. Se trata de dos poderes desoladores que iban a desolar el santuario y el ejército. El versículo, citando el versículo 11, Miller, en 1841, antes del chasco, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. De este versículo, dice Miller, dedujo que el gobierno romano se engrandecería incluso contra Cristo, el príncipe de su pueblo, y sería el instrumento de la destrucción de la ley ceremonial judía y finalmente de la propia Jerusalén, el lugar del santuario de Cristo, ¿no?
y Josiah Litch en otro documento de 1841, una apelación al público y especialmente al, al, al liderazgo católico, ¿no? Él plantea esto mismo del continuo, ¿no? Por él fue quitado el continuo. La palabra sacrificio no aparece en el original, ese término aparece con frecuencia en el libro de Daniel y será necesario determinar su verdadero significado, ¿no? Esto dice él en 1841, ¿qué es el continuo? ¿Qué fue pues lo que la abominación anticristiana o papal apartó para abrirse paso? ¿Qué fue lo que permitió o impidió que se llevara del medio? Respondo, el paganismo. Acuérdense que Crocier decía que lo que fue derribado fue el santuario celestial para ser falsificado por el papado. Pero los mileritas están planteando que lo que fue derribado es el paganismo para dar lugar a un paganismo más profundo. Pues aunque el imperio fue nominalmente cristiano, la mayor parte del tiempo, desde los días de Constantino, el paganismo siguió manteniéndose en Roma, y allí se ofrecieron sacrificios paganos hasta la conversión de los ostrogodos al cristianismo en el año 508, momento a partir del cual no tenemos constancia de que se ofrecieran sacrificios paganos públicos en la ciudad de Roma. El lugar del santuario del paganismo, según Miller, fue entonces derribado, según los milleritas, y en su lugar se estableció un nuevo sistema de idolatría, a saber, el culto a los santos y las imágenes. Esto también tiene un tiempo diferente, porque según Crocier, este santuario es derribado en el año 70, con la destrucción del primer santuario. Su visión está más asociada a los pactos, mientras que para Miller esto pasa recién en el año 508 después de Cristo, que ese santuario es derribado para dar lugar a otro santuario. Y además ambos tienen visiones diferentes de cuál es el santuario, ¿no? Que es derribado. Uno dice que es el santuario celestial, otro dice que es el santuario pagano. Entonces, según la lógica de Miller, a diferencia de la de Crocier, los milleritas afirman que el santuario de Daniel 8:11 es un santuario pagano derribado por el corno pequeño para elevar el sistema pagano hasta la transgresión de la desolación, ¿no? Entonces hay una abominación peor o desoladora cuando se introduce el culto a los santos y a las imágenes, ¿no? Y se ha introduciendo una idolatría mucho más profunda. Esa es la lógica de los milleritas, ¿no? Entonces, en el 70 el santuario es echado por tierra, el templo en Jerusalén, ¿no? Hasta el 538, el continuo, que es pagano, echado por tierra, es una iglesia cristiana corrompida donde todavía incluso se ofrecían sacrificios, ¿no? Paganos. Pero del 538 en adelante, la transgresión continúa con la adoración a imágenes y santos, ¿no? Entonces, si ustedes comparan los dos gráficos, el de Miller y el de Crocier, van a ver que uno lleva el santuario hacia arriba para después ser derribado, mientras que el otro plantea una continuidad de desolación y de transgresión aquí en la tierra, ¿no? Estas son dos interpretaciones diferentes que hay del santuario. Y para ir terminando, a Elena de White se le reveló que Miller tiene la visión correcta sobre el continuo y Crocier tiene la visión correcta sobre la purificación del santuario, ¿no? Y el marco del mensaje de 1888 es clave para resolver esta aparente contradicción. Bueno, este tema, al menos el de hoy, es bastante pesado, ¿cierto? Tiene muchísima información, hay mucho para leer. Quizá algunos de ustedes habían escuchado de esto, quizá algunos no lo habían escuchado nunca. Eh, es un tema muy, muy profundo para estudiar, es un tema extenso también, es un tema, vamos a decir, como decimos acá, un poco denso, ¿no? Pero a medida que, si uno arranca bien desde la raíz y puede ir avanzando en el conocimiento tal como lo hicieron ellos, puede llegar a una comprensión mucho mejor, mucho más pura y mucho más correcta acerca del santuario, ¿no? No tenemos que quedarnos con lo que está eh, no tenemos que quedarnos con lo que está en los libros que nosotros ya tenemos escritos, ¿no? No tenemos que quedarnos con la doctrina, con la creencia que ya está determinada, sino que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Hay muchas citas, hay mucho material donde se nos dice que esto tiene que seguir estudiándose, donde esto tiene que seguir avanzándose, y de hecho lo que vamos a ver la próxima es el tema de cómo el tema de los pactos
presentado en 1888, resuelve esta aparente contradicción que hay ahora, ¿no? Ya poquito tiempo después de 1844, Elena de White hablaba de que algo se había corrompido en la interpretación del santuario y eso se termina de resolver en 1888 recién. Lo que pasa en 1888 es muy interesante, da vuelta a las cosas, por eso hubo mucha oposición. Hasta el día de hoy hay mucha discusión al respecto, pero esto termina de resolver el tema del santuario y nos da la interpretación de muchas cosas que hasta el momento habían estado incompletas. La iglesia adventista hoy en día enseña interpretaciones de cosas del santuario que se habían definido antes de 1868 y no se avanzó en la interpretación eh, más completa. No digo que sea incorrecta, sino que está incompleta, ¿no? A la luz de 1888 se puede interpretar de forma más completa qué es lo que significa cada cosa y, y eso no se ha hecho ahora, ¿no? En muchos elementos no se ha hecho. Eh, con respecto al santuario, con respecto a los muebles, con respecto a los materiales, con respecto a los elementos, ¿no? ¿Cuál es la importancia para nosotros hoy? Y todo eso nos va a llevar a entender de forma plena cómo se contaminó el santuario que está allá arriba. ¿Cómo se contamina algo que está en el cielo? ¿Quién lo contaminó? ¿Quién llevó la contaminación para allá arriba? ¿No? Cristo no pudo haber llevado contaminación allá arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que hay un santuario en el cielo que necesita ser purificado. Eh, esa es una pregunta muy importante que vamos a intentar resolver en las próximas lecciones, ¿no? Así que bueno, esto es todo por hoy con respecto al, al santuario. El próximo tema va a ser un poco más dinámico, va a ser un poco más interesante. Van a ver que la luz que se dio en 1868 fue más gloriosa, vamos a decir, más linda, más brillante. Y cuando uno ve y entiende, siente que se abren puertas, se abren ventanas, entra luz, ¿no? Es muy hermoso realmente lo que se puede aprender. Así que bueno, muchas gracias por estar. Y bueno, por hoy los dejo con esto. Voy a dejar abajo el link al artículo de Crozier para el que lo quiera leer. Creo que solamente está en inglés. Un link a esta presentación si alguien la quiere ver. El PowerPoint que pasé en esta presentación. Y bueno, nos estaremos viendo seguramente la semana que viene, el mismo día.